Y como pueden ver, ya está subtitulado, nos aparecen los idiomas que agregamos, siempre estará ordenado de A a Z, así que no se preocupen en el orden. Muy buenos días, tardes o noche, gente de YouTube. En esta ocasión les enseñaré a cómo agregar los subtítulos a nuestros vídeos de YouTube de la manera más fácil y rápida. Primeramente lo que haremos será entrar en YouTube. Luego vamos a presionar aquí en la imagen de nuestro canal y presionaremos en YouTube Studio. Como muchos sabrán, aquí podemos alzar, editar, configurar, etcétera nuestro canal o nuestro vídeo. Para la prueba pondremos los subtítulos al último vídeo que alcé, que lo publiqué hace 12 horas con 56 minutos atrás. Ok, vamos a presionar en contenido. Luego vamos a presionar encima del vídeo que queremos subtitular. Presionaremos en subtítulo. Ahora en duplicar y editar. Les explicaré cómo funciona. Como sabrán, YouTube detecta las palabras que decimos en los vídeos de forma automática. Este aviso aparece cuando desbloqueamos nuestro celular en un lugar un poco oscuro o con baja luminosidad. Como pueden ver, aparece aquí todo lo que dije. Lo que haremos será corregir esas palabras, ya que también hay palabras erróneas. El punto es corregir y reproducir el vídeo para que no haya problemas a la hora de cambiar el idioma. Como su nombre lo dice, sirve para evitar los toques accidentales en nuestro bolsillo por si no está bloqueado el celular. Cabe aclarar que podemos editar de esta forma o editar por tiempo. Si editamos por tiempo, podremos personalizar a qué segundo aparecerá el subtítulo y cuándo desaparecerá. Este aviso aparece cuando desbloqueamos nuestro celular. En mi opinión prefiero más el otro, ya que detecta automáticamente las palabras sin necesidad de complicarse demasiado. Pondré en cámara rápida para no alargar tanto el vídeo. Simplemente es escuchar el vídeo y corregir algunos problemas o algunas palabras. Una vez terminado, simplemente presionaremos en publicar. Ya tendríamos nuestro subtítulo en español. Si quieren agregar más idiomas, presionaremos en añadir idioma. Y selecciona el que quieran. Añadiré el portugués, ya que es el idioma que yo conozco. Aquí podemos agregar los títulos y descripción, cuya función no lo utilizo mucho por el hecho de que hay que agregarla de forma manual. En la columna de subtítulos vamos a presionar en añadir y traducir automáticamente. Aquí no cambiaremos nada por el hecho de que ya lo habíamos corregido. Dice, como propio nombre dice, serve para evitar toques accidentais
e nosso bolso caso o celular não esteja bloqueado. Presionaremos en publicar y listo, ya tendríamos dos subtítulos, uno en español y otro en portugués. Si queremos añadir más idiomas, simplemente repetiremos el mismo proceso. Cabe aclarar que no todos los idiomas se pueden agregar. Por ejemplo, el arameo no se puede. Y anteriormente, el guaraní tampoco se podía. Ahora ya se puede. Dice, "Qual aviso yekua ya desbloquea ya venían de celular pete en lugar niputu y mi jape tera sai jape luz". Cabe aclarar otro punto importante, ahora mismo tenemos 5 idiomas. Estos 2 idiomas todavía no fueron agregados, así que si actualizamos la página, estos 2 desaparecerán por el hecho de que todavía no lo añadimos. Pondré en cámara rápida para agregar más idiomas. Para terminar, ingresaré al vídeo y como pueden ver ya está subtitulado, nos aparecen los idiomas que agregamos, siempre estará ordenado de A a Z, así que no se preocupen en el orden. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gustó, si te sirvió, dale like, comparte y suscríbete para más contenido. Cualquier consulta o si no entendieron algo me puedes escribir en la caja de los comentarios, como también así si necesitan alguna otra indicación útil. Abajo encontrarán mis redes sociales por si quieren pasar a dialogar un poco conmigo. Eso fue todo, hasta luego.